Vivir de las inversiones es algo que se logra a través del tiempo y no es algo que se logre de la noche a la mañana. Lo ideal, y es contadas excepciones serán, normalmente uno desde muy joven debe empezar a ahorrar y a invertir y aprender cómo hacerlo, para que en algún momento puedas dar el salto y comenzar a hacerlo en forma más profesional y más seria y poder pensar en vivir más adelante de las inversiones. Entonces ese es como el primer paso. Primero, desde muy joven, cada vez que puedas, ahorrar y hacer la inversión. En mi caso, las inversiones se vinieron dando por otra razón. Yo soy arquitecto de profesión y las inversiones inicialmente, en mi caso, tenían que ver con mi profesión. Cuando decidí dejar la profesión de la arquitectura y dedicarme solamente a las finanzas, entonces ya las inversiones pasaron de ser no solamente en finca raíz y en inversiones que tienen que ver con la profesión de la arquitectura, sino que ya me dediqué del todo a las inversiones en Wall Street. Y al poco tiempo, bueno, al cabo de unos pocos años, comencé a vivir ya definitivamente solamente de esas inversiones. Es un proceso paulatino, hay que hacerlo con mucho juicio, hay que ser muy dedicado y sobre todo que las inversiones en Wall Street tienen mucho que ver con la liquidez. Como tenemos capacidad de tener una liquidez casi inmediata, entonces uno debe ser muy juicioso con la administración de su portafolio. Porque a diferencia de las inversiones en finca raíz, por ejemplo, que no son tan líquidas, entonces en Wall Street o en Forex o en criptomonedas, tú tienes una liquidez prácticamente inmediata. Debes tener mucho cuidado de cómo manejas tu liquidez para que continúes creciendo en tu portafolio, puedas vivir del mismo y sepas que te va a alcanzar hasta el momento en que tú quieras en la vida. Bueno, como te lo dije al principio, así sean pequeñas cantidades, desde el momento en que seas capaz de abrir un portafolio, ya sea de criptomonedas o ya sea de acciones, invertir, cada vez invertir pequeñas cantidades, vigilar tu portafolio y sobre todo ser muy juicioso en no disponer de la liquidez con que cuentas, sino que lo vas vigilando y aumentando. Claro que sí, desde luego. Yo soy, como ya te conté, yo soy arquitecto y bueno, la profesión yo no la dejé nunca del todo, lo que pasa es que fui migrando de una cosa hacia la otra, entonces continúo todavía hoy en día con inversiones que tienen que ver con la profesión, en finca raíz, etcétera, cosas, y eso me proporciona digamos que un respaldo también. Mientras administro mi portafolio, pues cada vez dispongo desde luego de más tiempo libre, cada vez dispongo de más movilidad y entonces puedo hacer asesorías, puedo viajar y puedo disfrutar de la vida de tener un portafolio de inversiones. Sí, estudiar, capacitarse, tratar de hacerlo en inglés además. Entonces hay dos cosas importantes: estudiar finanzas, estudiar sobre los movimientos del mercado y además estudiar inglés, porque toda la información o gran parte de la información sobre los mercados de valores están en inglés y es mucho más fácil para uno aprender en ese idioma. Si has aprendido a hablar o a comprender el inglés, entonces seguramente vas a tener acceso a mucha más información.